Bueno, ahora voy a tratar de explicarles la parte de respiración celular, ¿sí? De nuevo, si tienen el apunte, mucho mejor, porque acá va a estar bien explicadito todo, tiene catabolismo y anabolismo. Esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Porque el mejor ejemplo de las reacciones anabólicas es la fotosíntesis, y de catabolismo es la respiración celular. Creo que acá está, creo que esto no se ve. Ajá, sí, esto es. La fotosíntesis en los cloroplastos y la respiración celular en la mitocondria. Importantísimo, la respiración celular sucede en la mitocondria. Parece obvio, pero por ahí uno se cuelga y se olvida. Entonces, anabolismo, sí, acá está, dice reacciones químicas involucradas en la biosíntesis de sus partes estructurales y funciones. Estas utilizan la energía. Ejemplo, la fotosíntesis, que después lo vamos a ver. Y el catabolismo libera energía por degradación de nutrientes, ¿sí? Oxidación de combustibles orgánicos. Bueno, el ejemplo es la respiración celular. Todas las moléculas orgánicas tienen enlaces covalentes. ¿Qué significa covalentes? Que son enlaces fuertes y que eventualmente romperlos produce energía, ¿sí? Bueno. Reacciones redox, óxido de reducción. Bueno, no es tan difícil como parece, porque lo único que necesitamos saber de acá es esto, ¿sí? Si un compuesto, una sustancia se oxida, es porque pierde un electrón. Si se reduce, es porque gana un electrón. Nada más que eso. El tema es que se lo va a usar mucho porque en una parte del proceso de respiración es necesario que los electrones vayan perdiendo cierto potencial o cierta energía, y van a entrar estos compuestos como el NAD, así el NAD y el FAD, que lo que hacen es entrar, salir, o sea, gana y pierde electrones, el mismo electrón así va y viene, porque tiene que perder impulso, ¿sí? Ya lo voy a explicar mejor después. Bueno, respiración celular. La respiración celular, antes de iniciarse, hay una etapa que se llama glucólisis, ¿sí? Voy a tratar de no asustar a nadie. La glucólisis es la ruptura de la glucosa en moléculas de piruvato. Tienen que saber que no solamente pasa con la glucosa, ¿sí? O sea, la glucosa acá está como modelo porque tiene justo 6 carbonos. Pero, a ver, la glucólisis se puede llevar a cabo con cualquier otro compuesto orgánico, ¿sí? Importante que ocurre en el citoplasma. La glucólisis ocurre en el citoplasma y no es una etapa de la respiración celular, ¿sí? ¿Qué significa glucólisis? Ruptura de la glucosa, nada más. Si por ahí esto les complica un poco la visual, ignórenlo, yo lo hago porque a mí me es fácil, ¿sí? La glucosa en el organismo se encuentra así, es en estado cíclico, ¿sí? Esta es la molécula de glucosa. Esta molécula tiene 6 carbonos. Cada arista de esta, cada vértice, no sé cómo se llama, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y un oxígeno, ¿ok? Un enlace ahí. Bueno, esta glucosa va a pasar por todo el proceso de glucólisis, que son muchísimos pasos, todos estos por las dudas, pero ustedes no lo tienen que saber, y va a producir 2 moléculas de ácido pirúvico. Importante la nomenclatura, chicos. Si van a decir ácido, el nombre del ácido termina en ico. Si no van a decir ácido, tienen que decir entonces piruvato, termina en ato. Es muy importante porque algunos dicen ácido piruvato. No, no es ácido piruvato, es ácido pirúvico o piruvato, ¿ok? Lo mismo que ácido cítrico, ¿entienden? O es ácido cítrico o es citrato, a la mierda. Bueno, me enojé, ¿viste?
Bueno, entonces la glucosa forma 2 moléculas de ácido pirúvico y 4 átomos de hidrógeno que van a quedar ahí para ser oxidados y reducidos constantemente. Una vez que tenemos estas 2 moléculas, ¿sí?, vamos a pasar a la oxidación del piruvato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para entrar al ciclo de Krebs es indispensable que esta molécula tenga solo 2 carbonos, ¿sí? Por ahí la mitocondria tipo como que se hace la estrecha y dice, ay no, con 3 carbonos no. Entonces necesitamos reducirlo un poquito de tamaño y que sean 2 carbonos. Para eso se va a asociar con la coenzima A. Va a ser nada más que para entrar al ciclo de Krebs. Este proceso pasa en la mitocondria, ¿sí? La oxidación del piruvato ya sucede en la mitocondria, en la matriz. La glucólisis en el citoplasma, oxidación del piruvato en la matriz. Esto tampoco es una etapa de la respiración, solamente es como la previa, ¿sí? Estamos preparando a la molécula para tirarla dentro del ciclo de Krebs. Entonces, una vez que teníamos el piruvato, que es esto de acá, lo vamos a transformar en acetil-CoA, ¿sí? ¿Qué es lo importante de ahí? Que una molécula de ácido pirúvico va a producir una molécula de dióxido de carbono y una de NAD reducido. Por las dudas, detalles que tienen que tener en cuenta. Porque esto me lo han preguntado en un cuestionario, ¿sí? Entonces, por cada molécula de glucosa se oxidan a 2 moléculas de dióxido de carbono, porque ustedes se imaginan que esta es la mitad de la glucosa. En realidad, para que sea la molécula completa, tendrían que ser las 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Se acuerdan? O sea, la glucosa se divide en 2 de 3 carbonos. Entonces, esos 2 de 3 carbonos, si se oxidan, van a eliminar 2 dióxidos de carbono, ¿ok? Y van a producir 2 NAD reducidos. Por eso yo prefiero que lo aprendan de a uno, ¿sí? Esto, ácido pirúvico. Se transforma, viene el acetil-CoA, pierde el dióxido de carbono, se va el NAD con esa H que quedó solita, esa H va para acá. Se forma esto, acetil-CoA, ¿sí? Una vez que ya está listo, o sea, este compuesto ya está listo para entrar al ciclo de Krebs, ya tiene el pase VIP, porque ya tiene 2 carbonos, ¿ok? Y ahí entra el ciclo de Krebs. Puntos importantes y lo que nosotros tenemos que saber. Esto de acá no va, ¿sí? Por esto lo estudié yo porque soy una nerda de mierda. Bueno, el ciclo de Krebs tiene 8 pasos, cada uno con una enzima específica. Empieza y termina con el mismo compuesto, que es el ácido oxalacético. O, también se puede decir, oxalacetato, ¿sí? Y genera una molécula de ATP, 3 moléculas de NAD reducido y una de FAD reducido. ¿Por qué reducido? Porque tienen la H, ¿sí? Importante eso. Esas 3 cuestiones del ciclo de Krebs son las cosas que tienen que saberlas, pero de cabeza así, de una. Porque todo el resto del proceso del ácido cítrico, del ciclo de Krebs, no lo vamos a aprender ahora. Bueno, entonces nos quedamos ahí. Una vez que se da todo el ciclo, ¿sí? Entra, va a volver a salir el oxalacetato o el ácido oxalacético y va a estar esperando, porque el ácido oxalacético tiene 4 carbonos. Entonces cuando entran los 2 del acetilo, ahí se forma un compuesto de 6 carbonos que es el ácido cítrico.
Por eso es la cuestión. Ahora vamos a entrar directamente a la fosforilación oxidativa. Una vez que se completa el ciclo de Krebs, se extraen los electrones de este ciclo, ¿sí? Lo que explicaba la profe acá es que esos electrones es como mucha energía, es una energía muy fuerte y literalmente podría hacer reventar a la célula. Entonces, para que no tengan tanta carga, van a pasar por un complejo de proteínas, que se ve algo así, y lo que van a hacer es van a ir pasándose, se van a ir pasando esos electrones para que pierdan potencial, o sea, para que pierdan un poquito de energía, que no sean tan power, ¿ok? Lo que es como que liberaron un montón de energía, o sea, obtuvieron muchísima energía de esa glucosa y tienen que tratar de manejarla para que no reviente, porque si no explota. Entonces lo que hacen es bajarle un poquito la intensidad a esos electrones que se lo van pasando. Entonces empezamos con reducción, oxidación, reducción, oxidación, reducción, oxidación, así para que pierda un poquito, ya como que se gaste el electrón un poco. Y cuando llegue al final ya va a estar en una carga energética que la célula sí puede manejar. ¿Ok? Acá lo que se lleva a cabo, bueno, ¿ves? Dice la transferencia de electrones en la cadena transportadora, que es ese complejo de proteínas que yo decía, es la cadena transportadora, hace que la proteína bombee hidrógenos, ¿sí?, desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Bueno, proteína, cualquiera de estas, ¿sí?, empiezan a bombear. Espacio intermembranoso, matriz mitocondrial, empiezan a bombear estas H's, ¿sí? Y lo que pasa aquí es que cuando el espacio intermembranoso está lleno de esto, de muchas H's, ¿sí?, muchos electrones y protones sueltos, ¿sí?, son moléculas de hidrógeno, lo que se va a producir acá es una quimiósmosis. ¿Qué es la quimiósmosis? Bueno, ¿se acuerdan que la ósmosis era cuando había un gradiente de concentración? Bueno, esto es lo mismo, pero con los elementos químicos. Entonces, acá hay mucho, acá hay poquito. Entonces, va a poder pasar de acá para acá porque es a favor del gradiente. Van a tratar de llenar este espacio para que esté igual, de la misma cantidad de H de los dos lados. Ese proceso se da a través de esta proteína, ¿sí?, que se llama la ATP sintetasa. Lo que hace es, utilizando este gradiente, va a adquirir un ADP, un adenosín difosfato, un fósforo que anda suelto, no anda suelto porque sí, sino que salió también del ciclo de Krebs. Entran y con la energía esa lo une y forma ATP, o sea, forma energía. Ahí se está haciendo más. Perdón, soy re bruta. Bueno, acá tienen la quimiósmosis, cuando el espacio intermembranoso, bueno, está, lo que acabo de decir, es completamente llenado por esos hidrógenos. El electrón se mueve desde ahí a través de la membrana, pasando por los canales de la ATP sintetasa. Al pasar, el protón genera una fuerza motriz, que cataliza la reacción ADP más un grupo fosfato, generando ATP. Solo el 40% de la energía de una molécula de glucosa se transfiere a la ATP durante, datito de color, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que termina el ciclo de Krebs, todo lo que se procesó en ese ciclo, lo que pasa es que nosotros no lo vemos en el detalle, por eso yo lo estudio de otra manera, pero todo lo que produce el ciclo de Krebs va tirando compuestos hacia afuera, ¿sí? Entre esos, una de las cosas que salen, bueno, que yo dije,
una molécula de ATP, 3 NAD reducido y un FAT reducido. Estos que están reducidos, ¿qué quiere decir? Que ganaron el electrón. Bueno, esos electrones que se van sacando de este ciclo van a ir pasando por la cadena, ¿sí? Es la cadena transportadora de electrones para que pierdan un poco de energía, ¿sí? Y el receptor final eventualmente va a ser el oxígeno. Eso es muy importante que lo sepan, ¿sí? Que el oxígeno es el último en aceptar esos electrones y va a formar agua, ¿sí? Ahí se ve, no sé si se ve ahí. Ahí está el oxígeno con 2 hidrógenos y va a formar el H2O, que va a formar agua. Ah, soy una boluda. Bueno, acá está. El oxígeno es el receptor final de los electrones formando agua. Y después el tema de la quimiósmosis, que es este gradiente de concentración de electrones que va a haber más en el espacio intermembranoso que en la matriz mitocondrial. Entonces va a ser más sencillo hacer entrar esos electrones a favor del gradiente, activando la ATP sintetasa y permitiendo que pueda sintetizar del ADP, de adenosina difosfato, a adenosina trifosfato. Eso es todo el proceso de respiración celular. Ahora tenemos la respiración sin oxígeno, que son las fermentaciones, ¿sí? Acá te pone un esquemita, la glucosa se transforma en piruvato, a esto todo pasa en el citosol. Con oxígeno presente va directamente al ciclo de Krebs en todo lo que vimos, dentro de la mitocondria. Y si no pasa esto, va directamente a la fermentación en donde se transforma en alcohol o en ácido láctico. ¿Sí? Bueno, en resumen, como para que tengamos una idea y no vayamos tan en bolas, hay una fermentación alcohólica donde el piruvato se convierte en etanol en 2 pasos. Esto cuando no hay oxígeno. En el primero, acá tenemos el ácido pirúvico, de nuevo, de la glucólisis, el guaso que sale de la glucólisis, ahí todo nuevito. Lo que va a hacer es liberar el dióxido de carbono y va a quedar así, desnudito, va a quedar ahí, con la H solita, ¿sí? Se va esto, tuki, y esa H va a quedar ahí, queda en acetaldehído, acetaldehído, ¿sí? Y esto a ese mismo tiempo le va a arrancar, ¿sí?, la H y lo va a transformar en etanol. Viene el NAD, le va a sacar la H al NAD, ¿sí? Mírame a mí. Acá. Le va a sacar esa H que trae el NAD reducido, ahí se oxida porque va a perder un electrón, ¿sí? ¿Y a dónde metemos esa H? Ahí. ¿Ven? Acá, ahí. Ve que trae una H y otra H adicional, una va acá y la otra va a ir acá. Esto es la molécula de etanol o alcohol, ¿sí? Entonces, la fermentación alcohólica convierte el piruvato en etanol en 2 pasos. Primero liberando dióxido de carbono y en el segundo se oxida el NADH y se reduce el acetaldehído. ¿Por qué? Porque el NAD se oxida, o sea que el NAD pierde electrones y esto que es el acetaldehído recibe ese electrón. Bueno, esta se usa mucho en la fabricación de vino, pan, etc. Por si pregunta. Después dice, también hay una fermentación láctica. El ácido láctico se forma a partir del ácido pirúvico. El ácido láctico se difunde en la sangre y es llevado al hígado. Luego, cuando el oxígeno es más abundante y se reduce la necesidad de ATP, el ácido láctico se resintetiza en ácido pirúvico y nuevamente en glucosa o glucógeno. Todo esto sucede en el citoplasma. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando no hay oxígeno, otra vez tenemos nuestro amigo piruvato acá,
Esta vez no libera el dióxido de carbono. No libera. Directamente acepta los electrones del NAD que viene reducido, ahora lo oxida, y acá se adicionan las H's. ¿A dónde va a parar la H? Ahí y ahí. Y acá tenemos hello, ácido láctico. El ácido láctico va a estar ahí dando vueltas hasta que haya oxígeno. Por eso es que cuando, los que tengan más conocimiento sobre deportes, se produce ácido láctico porque hay un déficit de oxígeno, hasta que el oxígeno vuelve a estar en niveles normales para las exigencias del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí el ácido láctico puede volver para atrás y seguir el ciclo de Krebs. Acá. Ahí está. La diferencia entre respiración celular y fermentación es el aceptor final de los electrones. En la fermentación está el ácido pirúvico o el ácido láctico. O sea, va al revés, ¿sí? Bueno, esto es todo lo de respiración. Espero que YouTube me deje subir todo el puto video entero. Cualquier cosa, ya saben, déjame like, suscríbete, comentame, sé lo que quieras. O mándame un mensajito por WhatsApp.